Si bien la mayoría espera con entusiasmo e ilusión que este nuevo año se convierta en un periodo lleno de cambios y cosas buenas, no todos lo ven así, sobre todo quienes creen en las predicciones. De acuerdo con una nota del New York Post, lectores familiarizados con los textos de Nostradamus y Baba Vanga realizaron varias interpretaciones de los acontecimientos que marcarán este 2023. Fue a finales de 2021 y principios del 22 cuando nuestro programa presentó reportajes relacionados con las predicciones hechas por dos de los profetas más reconocidos de los últimos tiempos. Así es, nos referimos al filósofo, matemático y astrólogo del siglo XVI, Miguel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, y a la psíquica Baba Vanga. Como muchos saben, el primero redactó sus cuartetas hace más de 500 años, mientras que la mujer búlgara, quien murió en 1996, dejó una lista de eventos que finalizarán en el año 5079, cuando, según ella, será el fin de la humanidad. Y aunque algunos interpretan sus palabras con mucha ligereza, seguidores y estudiosos de estos dos personajes no dejan de conectar sus revelaciones con hechos reales suscitados desde su época hasta la actualidad. Sin duda, son más sus aciertos que sus equivocaciones, y eso fue posible comprobarlo una vez más. Una de las predicciones que escribió Nostradamus para el 2022 decía: la muerte repentina del primer personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino. El margen de interpretación de esta frase parecía amplio. Aquel primer personaje podía ser cualquier tipo de líder, político, espiritual o incluso musical. Sin embargo, entre las opciones barajadas, todo apuntaba a la reina de Inglaterra, a Joe Biden o al mandatario de Corea del Norte. Bajo el punto de vista de quienes veneran al profeta francés, su profecía se hizo realidad cuando el pasado 8 de septiembre la monarca británica falleció en el castillo de Balmoral, en Escocia. La soberana de 96 años protagonizó el reinado más extenso de la historia inglesa, y su hijo Carlos III se convirtió en el nuevo rey. Nostradamus nombró de forma directa a un reino, que hoy los más supersticiosos aseguran que es el de Inglaterra. Mientras que, tal como lo anunciamos en uno de nuestros reportajes, la búlgara Baba Vanga también acertó con su vaticinio sobre la invasión de Rusia a Ucrania en 2022. La profeta dijo que se aproximarían tiempos difíciles. La Nostradamus de los Balcanes, como también se la conoce, manifestó que ocurrirán hechos que cambiarán el destino de la humanidad. Este anuncio describió que se iniciaría con una guerra y que no pasaría mucho tiempo para que Rusia se apodere del mundo. Sus relatos y los de Nostradamus mantienen en suspenso al mundo entero, sobre todo cada inicio de año. Y ahora veamos qué dijeron sobre el 2023. Lo primero que los expertos destacan de las predicciones del francés es la siguiente frase: 7 meses de la Gran Guerra, gente muerta por maldad. Muchos han hecho la lectura de una hipotética Tercera Guerra Mundial, pero también hay quienes prefieren entender que a la guerra entre Rusia y Ucrania tan solo le quedarían 7 meses para terminar. Volviendo a lo que escribió sobre la muerte repentina del primer personaje y que anteriormente mencionamos que se lo relaciona con el deceso de la reina Isabel, se ha analizado otra parte de la frase que dice: asumirá el trono un hombre que nunca esperó convertirse en rey. Mario Reading, experto en las profecías de Nostradamus, aseguró en su libro y en una entrevista al Daily Star que en los textos del famoso astrólogo se revela que el rey Carlos III abdicará el trono por su avanzada edad y debido a la presión de la gente, pues en una cierta parte de la población británica aún persiste el resentimiento por divorciarse de Diana. Y en las reinterpretaciones que Reading hace sobre lo anunciado por el profeta, añade 2 teorías sobre aquel sucesor inesperado. No sería el príncipe William quien herede el trono de su padre, sino que podría ser Harry. Algo que para muchos resulta absurdo, entre otras cosas porque el segundo descendiente de Lady Di renunció a sus deberes reales en 2020.
Pero también se habla del supuesto hijo secreto de Carlos y Camila, Simón Dorante Day, a quien no le ha molestado conocer las revelaciones del vidente francés. Al contrario, ha mostrado interés ante la posibilidad de que se hagan realidad. Otro pronóstico que nuevamente aparece hablaría de la muerte del Papa y de un gran escándalo en torno a la Iglesia. Los analistas ubicarían a las dos situaciones en el año 2023. Recordemos que la salud del Papa Francisco ha ido decayendo últimamente, así como sus apariciones públicas. Y en una entrevista reciente confirmó que hace algunos años habría firmado su carta de renuncia para ser utilizada en caso de que sufra una discapacidad permanente por cualquier razón. Nostradamus también se habría referido a un cambio en el orden mundial, con nuevos países poderosos y formas de gobierno distintas. Mientras que según los estudiosos de Baba Vanga, ella habría vaticinado el uso de armas biológicas en humanos en medio de la guerra de un gran país y miles de muertes. Todos los ojos vuelven las miradas, una vez más, al conflicto entre Rusia y Ucrania. También habría advertido sobre un desastre nuclear relacionado con las constantes amenazas que ha hecho el presidente ruso y que él algún día gobernará el mundo y que nada podrá impedirlo. Finalmente, la Tierra experimentará un cambio en su órbita, lo que nos llevaría a soportar temperaturas muy altas, un aumento del nivel del mar y fuerte radiación. Hay quienes han encontrado una similitud sorprendente entre lo que dijo la vidente y lo que profetizó el astrólogo hace 500 años. Y aunque no todas las profecías se han cumplido, y menos aún de forma literal, no se puede negar que en el pasado ha habido muchas coincidencias. Por ahora, solo queda esperar y ver si las revelaciones para el año venidero se convierten en realidad. Solo el tiempo y los hechos nos dirán quién tuvo la razón. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.